Todos los jueves de 22 a 23, Claudio Chávez y Darío Casapícola conducen Caminantes de la Historia, un programa resuelto a mirar nuestro pasado, sin prejuicios ni ataduras. A veces lo haremos a pasos de gigante, como dice la cortina de presentación. Quizá lo hagamos a pasos de vencedores, como tituló su proclama el general Antonio José de Sucre antes de la batalla de Ayacucho. Puede ser también a paso cansino y perezoso, y en otros momentos ligero y apurado. Todo va a depender del visitante. Acompáñanos. Iniciamos la marcha. No puedo reír, no puedo llorar, no puedo dejarte de recordar, no puedo decirte nada que tú no sepas. Solo puedo quedarme como un idiota pensando en cosas que me provoca hacer contigo el ni las perdidas. No puedo gritar, no puedo exigir, no puedo contarte lo que sentí, no puedo decirte nada, tú estás tan lejos. Y tú que no sabes nada y lo sabes todo, que me derrites de tantos modos, dime pa' dónde vas con mi vida. Ay, carito el corazón me queda grande. Cuando yo pienso en ti yo siento pasos de gigante. Carito esta canción es... Bueno, buenas noches, amigos. Hoy vamos a andar a pasos cansinos, porque vamos a hablar de un periodo donde los tiempos eran lentos. Estamos aquí con una investigadora del Archivo General de la Nación, Teresa Fuster. En el archivo está en el área de comunicación, pero ella al mismo tiempo es una investigadora. Hoy vamos a hablar de un trabajo de investigación que ella hizo de la época virreinal. Por eso digo que vamos a andar a pasos cansinos, a pasos lentos como era el clima virreinal, aunque el tema es un tema picante. Así que, Teresa, muchas gracias por estar acá. Y bueno, vamos a compartir con nuestro público esta investigación muy importante que vos hiciste. Muchas gracias, Claudio, primero por invitarme, por darme la oportunidad de contar esta investigación que realicé, que te digo que, como toda investigación histórica, lleva mucho tiempo. Lo que yo hice en un primer momento fue investigar una serie de documentos que se encuentran en el archivo, que están en el fondo de tribunales administrativos. Son juicios que tienen la particularidad de mostrarnos una visión distinta de lo que es la vida en ese tiempo, porque en general las fuentes que consultan los historiadores son fuentes militares o fuentes oficiales, donde en general la gente común y en particular la mujer están bastante invisibilizados, ¿no? Poco se habla de ellos. En cambio, estos registros tienen la peculiaridad de que estas personas ignoradas pueden hacerse oír. Y ese es justamente mi trabajo de investigación. Y esas personas ignoradas era la gente de esos tiempos. Exactamente. Porque en general uno ve un aspecto muy superficial de la historia de los grandes hombres, los grandes hechos, las grandes gestas, pero la gente común, que era realmente la historia. Que la matriz y es el alimento de la historia de los grandes hombres. Exactamente. Porque sin esa gente no se hubieran dado los hechos históricos. Claro. Así que bueno, me puse a investigar dentro de esas fuentes judiciales y te digo que me encontré con cosas que son maravillosas. Y entre ellos encontré muchos expedientes. Estuve consultando más de 700 de estos expedientes administrativos. Me envié todos. Diste vuelta al Archivo General. Bueno, y de hecho, dentro de esa cantidad, unos
aproximadamente 150 expedientes tienen como protagonistas a mujeres. Entonces los separé. Y dentro de estos investigué un caso muy particular que es el que presento el artículo por el cual vos me convocaste. Antes, Teresa, de que nos cuentes de qué se trata, como esto es muy novedoso para la gente que nos escucha, cuando uno habla de archivos y uno habla de documentos, cuando vos haces referencia, estás hablando de los documentos de aquella época. Exacto. No estás hablando de fotocopia, ni de reproducciones, estás hablando de documentos de aquella época. Por tanto, estás hablando de papeles de aquella época, de tinta de aquella época y de una escritura de aquella época. Sí. Decime, ¿es complicado entender aquellas letras? Y es un poco complicado, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, uno ya de tanto leerla tiene el ojo acostumbrado a esa grafía, ¿no? Pero no es fácil, no es sencillo. ¿Esto vos lo descubriste al azar o fuiste a buscarlo porque sospechabas que algo había en esos expedientes? No, sospechaba que algo había. De hecho, ha habido otras investigaciones de parte de otros historiadores con relación a expedientes judiciales, pero específicamente no se había analizado casos puntuales de mujeres dentro de ese periodo, dentro del periodo colonial, que es mi tema de investigación. Sí. Y decime, Teresa, ¿a qué mujer encontraste? Bueno, encontré a muchas, pero bueno, rescaté una mujer muy sencilla, una mujer joven que no era de clase alta, pero que era, en esa época eso era muy importante, de sangre española, española limpia. Limpia significa que no tenía mezclas con otras razas, como por ejemplo indígenas, negros, ni siquiera ni mulatos, ni tercerones, nada, limpia. Exactamente. Bueno, ahora esta mujer conoce, estamos hablando del año 1802. Bien. Ella viaja con su madre a la ciudad de Buenos Aires, era de un pueblito que se llamaba Las Palmas, en Córdoba, porque la madre queda viuda. Van a la ciudad de Buenos Aires y se hospedan en la casa de la hija mayor de esta señora. Bueno, con tan mala suerte que cuando llegan a Buenos Aires... Una pregunta además, no tenés por qué saberlo, Teresa, No, yo pregunto de curioso nomás. ¿Tenés idea en qué lugar de Buenos Aires era esa casa donde se alojaron? Sí, en uno de los barrios, que en aquel entonces los barrios se denominaban por las parroquias. Era de la parroquia de San Nicolás. Perfecto. Lo que ahora sería el centro porteño, ¿no es cierto? Exacto, se hospedan ahí. Bueno, te contaba de que fallece la madre de estas chicas y esta chica queda huérfana. Y huérfana de padre y de madre y mujer, una situación de bastante vulnerabilidad en ese momento, porque la mujer estaba en un estadio bastante inferior al hombre, ¿no es cierto? Dependía siempre del marido o del padre en su defecto. Bueno, esta joven conoce a un muchacho de clase alta que se llamaba Norberto Insúa, que también era huérfano, tenía en ese momento alrededor de 21 años, que para la ley española era menor de edad, era menor de edad hasta los 25, según la Real Pragmática de 1776, por lo tanto no podía disponer ni de sus bienes, ni casarse con quien quisiera. Pregunto, Teresa, él tenía 21 años. ¿Vos tenés idea de qué edad tenía ella? ¿Se habla ahí en la documentación? Dice que tenía alrededor de 18. Las edades eran bastante imprecisas en ese momento, pero era bastante jovencita. Bueno, se conocen. Este joven tiene intenciones serias, quiere casarse, pero bueno, los tutores se oponen a esto. Ahora, la mejor manera de oponerse era encontrarle a ella un defecto. ¿Y qué defecto tenía? Como venía de una ciudad lejana, como era Las Palmas en Córdoba, dicen que esta joven tenía sangre negra, cosa que era un impedimento grande para poder casarse con una persona de sangre española. Ahora, una pregunta, Teresa, porque dicen, esta niña, o esta señorita, o esta señora, tiene sangre negra, pero eso no era ostensible, eso no se veía en el cutis y en las características étnicas de esa muchacha. No. O sea, un invento absoluto. Exactamente. Tal es así de que se basan, porque
todo este proceso se conoce a través de un juicio que se hace, porque el joven se empeña en casarse con ella, entonces se presenta ante la justicia para que la justicia avale su casamiento, dado que los tutores se oponen. Y bueno, hay toda una investigación, se presentan una cantidad de testigos de parte de él y de parte de ella. De parte de la familia de él, obviamente tratando de probar de que era mulata. Y se inventan toda una historia de que pertenecía a una familia de mulatas de la zona de Villa Las Palmas, cosa que después se comprueba de que no era así, porque hasta interviene el cura que la bautizó. Y entonces, en Las Palmas, ya en Córdoba. Palmas, ya en Córdoba, sí. O sea, imagínate que todo este proceso judicial lleva años. Lleva años y conlleva un desgaste emocional para una persona joven que deseaba casarse y que su reputación estaba en juego, ¿no? Le aclaro al oyente, los que están atentos a nuestro programa, que viajar de Buenos Aires a Córdoba en carreta en aquellos años tardaba aproximadamente un mes y medio, si el tiempo estaba bien, porque si había aguacero, tormenta y demás, el tema se complicaba más. Una carreta avanzaba a 2,5 kilómetros por hora y esto eran 12 horas, 13 horas por día que la carreta andaba. Y si iban a caballo, para llevar algún tipo de información, el caballo iba a 30 kilómetros por hora, pero bueno, había que descansar, el tiempo era menos, 15 días, 10 días. Pero bueno, esto es lo que explica que Teresa nos diga por qué un trámite judicial lleva en aquellos años tanto tiempo entre una ciudad como Buenos Aires y Córdoba, ubicada a 700 kilómetros. Sí, Teresa. Sí, llevaba mucho tiempo y mucho dinero también, ¿no es cierto? Bien. Porque había que contratar abogados, representantes en Córdoba, y bueno, y todo esto iba dentro de esos expedientes judiciales. Es una ida y vuelta de documentos. Los expedientes judiciales tienen la característica que son muy similares a los actuales. ¿Ah, sí? Sí, están hasta cosidos en la actualidad los expedientes como se hacían en esa época, ¿no? Hemos heredado toda la burocracia borbónica, ¿no? Borbónica y virreinal. Exactamente, y la lentitud por sobre todas las cosas, ¿no? Aunque este caso se resuelve en 3 años, cosa que es bastante rara. Claro. Sí. Bueno, como les dije, empieza aproximadamente en 1802, 1803 y termina en 1805. Ahora, Teresa, una pregunta. Mientras la familia se opone a que él mantenga esta relación con ella, ellos se ven. Sí, se ven, se siguen viendo, sí. Él se mantiene en su postura de querer casarse con esta muchacha. Hay una indiscreción que quiero hacerte, porque también tiene que ver con aspectos de la vida social de aquellos años. ¿Se habla en algún momento en el expediente de haber tenido aproximación sexual de ellos? Se menciona una carta en la cual él da fe de que nunca la había tocado y que se había mantenido la chica como una persona honesta, entre comillas, para esa época, ¿no? Sí. O sea, de que esta chica es cosa rara, ¿no? Pero tiene la viveza de poder guardar una carta donde él menciona que quiere casarse con ella, que su propósito es honrado para con la chica y que no ha tenido trato carnal, es la palabra que se usaba en esa época con esta joven. Sí. Muy bien. La relación continúa. La relación continúa, sí. Muy bien. Llega el punto que ellos, ya cansados de tanta oposición, se escapan una noche. Así como en las películas, ellos se escapan en una carreta, ella acompañada de la hermana. Como Camila y el padre de Ladislao Gutiérrez. Exactamente. Se escaparon. Se van de noche y se van a la ciudad de Varadero, en la provincia de Buenos Aires. Ahí engañan a un cura diciéndole al cura de Varadero de que tienen permiso como para casarse y que son mayores de edad, cosa que el joven todavía no era mayor de edad como para poder casarse. Bueno, ella tampoco. Ella tampoco, pero en el caso del varón tenía ya otro peso. Bueno, el cura está a punto de casarlos cuando, no se sabe cómo, se enteran los familiares de Norberto y envían un correo como para que impida esta boda. De tal manera que justo en ese momento la boda se impide. Bueno, vamos a hacer
por acá, Sí. Teresa, un alto, y vamos a pasar una romanza española que nos habla de amor, del Conde Olinos. Madrugaba el Conde Olinos, mañanita de San Juan, a dar agua a su caballo a las orillas del mar, a las orillas del mar, a dar agua a su caballo a las orillas del mar. Mientras su caballo bebe, canta un hermoso cantar. Las aves que iban volando se paraban a escuchar, se paraban a escuchar. Las aves que iban volando se paraban a escuchar. Bebe mi caballo, bebe, Dios te libre del mal, de los vientos de la tierra y de las furias del mar, y de las furias del mar, de los vientos de la tierra y de las furias del mar. De la torre del palacio la reina le oyó cantar. Mira, hija, cómo canta la sirena de la mar, la sirena de la mar. Mira, hija, cómo canta la sirena de la mar. No es la sirenita madre, que esa tiene otro cantar. Es la voz del Conde Olinos, que por mis amores va, que por mis amores va. Es la voz del Conde Olinos, que por mis amores va, que por mis amores va. Bueno, una hermosa romanza española, cantada por Leda Valladares y María Elena Walsh. Un poco para ponernos en clima de esta parejita que quiere casarse en Varadero y no puede. y no puede. Exacto. Bueno, el tema es que, como te decía, la joven vuelve a su casa sin haberse podido casar con Norberto, y él se escapa de la familia y se hospeda en diferentes lugares, hasta que al fin se cansa de estar fuera de las comodidades del hogar, porque era una persona de una buena posición, y regresa nuevamente a su casa, fingiendo de que ya su decisión es no casarse con esta joven. Bueno, o sea, el esfuerzo ya para él fue muy grande. Fue muy grande. Y bueno, tal es así que, bueno, sigue todo el juicio cuando se entera la familia de que él los estaba engañando, pero tanta presión hace que de buenas a primeras este joven Norberto diga: no, ya no me quiero casar. Claro. Hizo tanto lío y al final, bueno, se arrepiente. Quiero, antes de que sigas contando un poco esta historia, quiero remarcar algo que me parece importante. Y además porque tiene vigencia, y además porque tiene una cierta actualidad. Hoy día, ciertas corrientes feministas buscan en el pasado, tanto de comienzo del siglo XX como del siglo XIX, estamos hablando de comienzo del siglo XIX, incluso del siglo XVIII, ciertas costumbres, ciertas características, ciertas leyes que sometían a la mujer respecto del hombre. Pero acá lo que está apareciendo no es que hay un sometimiento de la mujer, lo que hay es un sometimiento, si se quiere usar esa palabra,
de los varones y de las mujeres a los padres. Exacto. No por su condición de mujer, sino por su condición de hija. Recuerdo, antes que vos sigas contando, el caso de Mariquita Sánchez de Thompson. Bueno, lo toman como un grito feminista de ella, porque, bueno, se impuso a los padres y se casó con su enamorado. Pero en realidad sus padres no se oponían a ese casamiento por su condición de mujer. Se oponían porque era la hija y la hija debía obedecer. Claro. Porque al mismo tiempo, Balcarce, que salía con la hija de un torero, sus padres le prohibieron esa relación y él tuvo que obedecer. Así que digo, como para poner en orden este asunto de que no era una cosa contra las mujeres, ni en desmedro de ellas por su género, sino que en realidad los hijos debían obedecer a los padres. Exacto, eran las costumbres de la época. De hecho, la mujer no era, si bien obviamente estaba siempre detrás del hombre, tenía sus derechos, tenía su voz, y realmente, como en el caso que vamos a ver de esta jovencita común, también tenía el valor como para oponerse y hacer oír sus razones y luchar contra injusticias. ¿Sabés que no hemos dicho cómo se llama? Ah, es cierto, hablé de él y no de ella. Claro. Sí, se llamaba María Josefa García. Ajá. Como te dije, una mujer absolutamente común, con un nombre y un apellido común. Qué bueno que la rescatamos justamente porque se ha mantenido esta historia en estos expedientes judiciales. Pero como ella hay muchos casos que realmente se ven en los expedientes de mujeres maltratadas, de cómo ante una situación de violencia de género han ido las autoridades, y las autoridades, esto es lo notable, por lo general, ya te digo, estos 150 casos de mujeres, te puedo decir que el 90% fallaban a favor de la mujer. Mira, no pensaba hablar de esto, Teresa, ahora, pero gracias a vos, a un dato que vos me diste, yo hice una investigación que no voy a hablar hoy, en el Archivo General de la Nación, del año 1784, en donde se maltrataba a mujeres en el lugar en donde se las mantenía, tanto a las mujeres abandonadas como a las prostitutas o a las que violentaban la ley. En ese lugar había un jefe que las maltrataba, las violaba, tenían hijos, practicaba abortos y además dejaba a los chicos tirados en la calle. Bueno, la justicia falló a favor de todas ellas y encarceló a este hombre. Después yo en otro programa voy a contar con más detalles, pero eso es tal cual vos lo estás diciendo. Sí, no, por eso, esto nos da una visión un poco distinta de la que es la visión tradicional del sometimiento y el abuso de la mujer durante todo ese tiempo. Sí, había mujeres abusadas como las hay hoy, pero ellas también tenían su oportunidad de poder hacer valer sus derechos, y muchas tenían el carácter. No estaban solamente sometidas, sino de que eran muchas mujeres valientes también. Uno conoce, bueno, el caso de Mariquita o alguna mujer que trascendió, pero mujeres del común también. Bueno, repite, sigo con el relato de esta pareja, ¿no? Bueno, Norberto decide no casarse con esta jovencita después de tantos años y después de haberla hecho padecer tanta vergüenza ante la gente también, porque Buenos Aires era una aldea, y ahí imagínate que la gente se entretenía de los chimentos y de, bueno, todo tipo de noticias así picantes, como era el caso de ellos dos. Lamento volver a interrumpirte, pero cuando vos decís que Buenos Aires era una aldea, le informo a nuestros oyentes. El cálculo estimativo es que Buenos Aires tenía, la ciudad, 40.000 habitantes. Exacto, sí. Una ciudad chica, estaba creciendo y bastante rápido, pero todavía le faltaba mucho como para ser una ciudad importante, ¿no? Y tenía en sus costumbres las características de una aldea, de un pequeño pueblo, y el chimento era el condimento ideal como para que, bueno, la gente se pudiera entretener. Entonces, bueno, la reputación de esa mujer joven estaba bastante vapuleada, y ahora se encuentra con que tuvo todo este problema, y ahora su novio dice, no me caso.
Entonces, bueno, Claro. ella estaba ahora ante una situación bastante difícil. Ahora, lo interesante de todo este expediente es qué hace ella ahora Claro. con esta Claro, situación. ¿qué hace? Claro, ¿qué hace cuando él le dice, no, yo no me caso? Y ella llora. Eso, se angustia. mansamente dice, no, ya está todo, me someto, no digo nada. Ah. No, ella no claro. lo hace. Eso es lo interesante de esto. Ella Claro. se planta y dice a las autoridades, que él quiera casarse o no me tiene sin cuidado. Palabras más, palabras menos, mirá dice vos. esto. Mira vos. Pero dice, yo voy a seguir adelante con este caso y quiero demostrar ante todos que esas calumnias que se dijeron contra mi persona son falsas, que yo no soy descendiente de negros, que no soy mulata, que soy de sangre española, que soy hija legítima y que mi nombre es intachable. A pesar de los gastos que esto le implica para una mujer pobre y que no tiene padre ni marido, ella sigue adelante con el juicio. Qué bárbaro, porque claro, hacer un juicio a tanta distancia, Exacto. pidiendo papeles, mandando, es una erogación bastante importante para una mujer sola. Exactamente. Pero a pesar de esto no se detiene, ella sigue y en Córdoba se realiza toda la investigación, vienen todos los papeles de su nacimiento y bueno, la justicia, en ese momento, si no me equivoco, era el virrey del Pino, decide que ella es española, limpia de sangre y que se vindique su nombre. Esa es la terminación de este expediente. Comento Sí, nada más sí, para sí, el sí. oyente, no tiene que ver con lo que vos estás planteando. Ujú. La hija del virrey del Pino Sí. estaba casada con Bernardino Rivadavia. Ujú, sí. Aquel que, bueno, es nuestro primer presidente, Claro, vamos a decir, claro, porque se habla del claro, sillón de Rivadavia. claro, Bueno, claro. entonces, sigue este juicio, pero bueno, cuando hay que pagar las costas, ¿quién se va a hacer cargo Claro. de esas costas judiciales? Claro. Norberto no quiere saber nada, dice, yo no Claro. tengo nada que ver. Sin embargo, ella le vuelve a hacer un juicio y Ajá. logra que él pague todas las costas judiciales. Hasta Ajá. eso. Mira. Hasta ella tiene el valor, la perspicacia y la inteligencia de hacer que todo recaiga en aquel que era el responsable de todo este problema. Ajá. Ahora, ese es un contrajuicio, digamos. porque Exactamente. y eso se labra acá en la ciudad de Buenos Aires. Exactamente, sí, Ajá. siempre en la ciudad de Buenos Aires, obviamente Ajá. con representantes Ajá. en la ciudad de Córdoba, ¿no? Ajá. Así que, como vos dijiste, era una enorme distancia, era Sí. mucho gasto, y sin Sí. embargo, la justicia determina que ella Sí. no tiene que hacerse cargo de nada, Sí. sino todo aquel que lo había iniciado, que era la familia del novio, del exnovio y el novio. Creo haber leído en tu artículo que en un determinado momento, lo repito, esto creo que vos lo dijiste, lo señalaste, que bueno, está bien, él no quiere casarse, bueno, yo tampoco. Exacto. Es decir, se planta de ese modo Ujú. esa mujer. ¿Cómo fue este juicio? Este juicio fue largo, como ya te dije, fue bastante complejo porque se tuvo que recurrir a un montón de testigos de las dos partes. Pero sin embargo, bueno, se siguió adelante, ella tuvo el valor de seguirlo. Vamos a parar un momento. Dale. Y vamos a poner, lo que se lanzaba en Buenos Aires en aquellos años, Bueno, el minué. el minué. Seguramente esta pareja en algún momento lo danzó en algún Posiblemente. salón social.
puedo llorar, no puedo dejarte de recordar, no puedo decirte nada que tú no sepas. Solo puedo quedarme como un idiota pensando en cosas que me provoca hacer contigo el ni las perdidas. No puedo gritar, no puedo exigir, no puedo contarte lo que sentí, no puedo decirte nada, tú estás tan lejos. Y tú que no sabes nada y lo sabes todo, que me derrites de tantos modos, dime pa' dónde vas con mi vida. Ay, carito, el corazón me queda grande. Cuando yo pienso en ti, yo siento pasos de gigante. Carito... Bueno, Teresa, me parece que Ramona García andaba a paso de gigante. María Josefa. María Josefa. Mira, primero, para decirle a nuestros oyentes, Sí. El primero fue un minué. Un minué de Juan Bautista Alberdi, porque Juan Bautista Alberdi, además de ser un gran pensador, quizás uno de los más brillantes pensadores Sí. del siglo XIX, además escribía música. Era realmente una persona extraordinaria. Decime, ahí vos tenés algunas de las demandas, están enumeradas, algunas de las cosas que Josefa le exigió que le pagara. Exacto. A ver, contá algunas. Bueno, ella pide que él se haga cargo de todo. Él le contesta de que él también había incurrido en gastos por ella. Le había comprado zapatos, le había comprado una negra, le había... ¿Una negra? Una negra, una esclava, sí. Le había comprado, sí, sábanas para la casa, le tuvo que pagar un zapatero para que le arreglara zapatos para la chica, o sea que él también dice, incurría en gastos. Y le presenta todo el listado al juzgado. Él Y después ella también. Entre de las cosas que presenta y que quiere que ella pague, sí, está... Fíjate vos las cantidades, ¿no? Sí, Consideremos que en ese momento existía la unidad monetaria, que era el peso, y los reales, Ajá. que eran, cada real era una cuarta parte del peso. Ajá, ajá. Y para que tengamos una idea, un colegio Sí. privado Sí. de aquella época salía 4 reales. Sí. Bueno, él le reclama 41 pesos por gastos de recolección de información, lo que era una cifra realmente exorbitante. Claro, esa información que le estaba pidiendo en Córdoba. Exactamente, ida y vuelta de tantos 41 pesos. 41 ¿De pesos. tantos jinetes o carretas? Carretas, jinetes, Claro. Escribanos que habían Claro. hecho todos los informes, etcétera. 127 pesos y 7 reales y 2 cuartos en concepto de costas. O sea, las costas pagámelas también, le Claro, dice él claro, a o sea, los ella. gastos que él tuvo con los abogados. Exactamente, dice Sí. 60 pesos para completar el dinero para la compra de una negra. Hasta eso, bueno. Ajá. Y se ve que estaba bastante enojada. 6 pesos dice que le Espera, presté. te detengo un momento, porque a lo mejor los oyentes Sí. no lo saben. La esclavitud existía en Buenos Aires. Seguro Una que esclavitud existía. doméstica. Ujú, sí. La Asamblea del año 13, lo único que hace respecto de la esclavitud Ujú. es declarar la libertad de vientres. Es decir, los hijos nacidos de esclava ya no eran más esclavos, eran libres, pero los que eran esclavos, 1813. Recién la Constitución Nacional de 1853 termina con la esclavitud. Un comentario para Exactamente. que explica por qué él le compró una Y negra. todavía los usos y costumbres hacen que siga, a pesar Ajá. de haber sido constitucionalmente Claro, abolida la sí, esclavitud, claro. que también Claro, siga claro. por algunas Claro. décadas más, ¿no es Claro, cierto? Bueno, sí. las esclavas domésticas eran bastante comunes Sí. y se ve que era como un regalo que le había hecho a esta joven. Dice, 6 pesos que le presté para comprar un par de sábanas, otros 6 pesos para comprar, dice, cortinas para la cama,
20 reales que le presté para comprar zapatos, todos bordados de lentejuelas de oro. Bueno, también le dice 10 reales que pagué al zapatero. Se ve que estaba muy enamorado. Por ahí sí, se ve que sí. Dice a un zapatero por un arreglo a cuentas, 41 pesos de pago de gastos a la persona que estaba en Córdoba, que se llamaba Pedro Malde, era como el representante claro, de él en Córdoba, y que después la ayuda a ese mismo representante, María Josefa, la sigue representando cuando Norberto se abre. Dice 20 reales de escritos, 61 pesos y 6 reales y medio de poderes y de escritos. Bueno, toda una fortuna. Una fortuna que para una persona de la condición de esta joven era imposible de pagar. Que además él sabe que ella eso no lo puedo pagar. Exactamente. Y todo por un juicio que ella no quería, sino que él lo había hecho para poder casarse. Y después se arrepiente. ¿Y ella le reclamó algo? Exactamente. Ella dice, no, yo no voy a pagar nada. Y le hace, como dijimos antes, un contrajuicio a este joven, y es ahí cuando las autoridades virreinales y la Real Audiencia, que estaba en Buenos Aires, decide no, ella no tiene que pagar nada. Y todas las cosas que usted le está reclamando a ella, arréglenlas en privado. La justicia no tiene nada que ver con esto. Y ella, digamos, es decir, él es el que le reclamó. Exacto. Ella no le reclamó nada. No, ella no lo reclamó. Lo único que ella quería hacer era limpiar su nombre. Siguió con el juicio porque, bueno, había quedado a mitad cuando él se arrepiente del matrimonio y dice, no, mi nombre tiene que estar limpio para que yo a futuro me pueda casar. Vos sabés que en aquel tiempo una mujer tenía que casarse, si no era como que quedaba totalmente desamparada. O al convento. Pero también para entrar a un convento se necesitaba una dote que no cualquiera lo podía pagar a las autoridades eclesiásticas. Y Teresa, y no sabemos más nada de Josefa. No sabemos más nada, no. Acá termina la historia, pero nos deja ese sabor de una mujer valiente, una mujer muy joven que realmente quiso luchar por lo que ella sabía que era justo, que no se dejó vencer y que no se deprimió ni se sintió poca cosa cuando un hombre no quiso casarse con ella. Porque al comienzo luchó por su amor y después también combatió el desamor al cual él la invitaba. No, realmente es muy interesante esta historia que relevaste en el Archivo General de la Nación, porque daba la sensación que la única mujer valiente y corajuda que nosotros tuvimos por aquella época fue Mariquita Sánchez de Thompson. Pero resulta que debe haber tantas mujeres anónimas. Vos sabés que cuando vos contabas esto de Josefa, yo recordaba la actuación de las mujeres, porque además es en los mismos años, en las invasiones inglesas. Y recordaba una mujer que hoy tiene una calle en Buenos Aires, una mujer que, bueno, se supo ahí que existía por lo que hizo, se llamaba Manuela Pedraza. Resulta que cuando avanza Liniers con sus fuerzas sobre el fuerte en donde se han encerrado los ingleses, estamos hablando de la primera invasión, por lo tanto estamos hablando de la Reconquista, entonces el pueblo todo está en la calle, los ingleses se han refugiado en el fuerte, pero los últimos ingleses, los que estaban en el cabildo, van corriendo hacia el fuerte y ya la muchedumbre avanza sobre ellos. Estaba Manuela Pedraza en la calle corriéndolos con su marido, y su marido es asesinado por un soldado británico. Ella observa quién ha sido y lo corre, agarra la bayoneta calada de su marido y lo va corriendo por lo que era, lo que hoy es la Plaza de Mayo, pero que estaba dividida por la Recoba Vieja. Lo corre y lo mata. Lo mata a un inglés que no vio la muerte de frente. Y encima además mató a otro. Esto habla de que las mujeres estaban
en muchas situaciones, y en este caso particular, en pie de igualdad. Exacto, sí. Con el hombre. Sí. Eso es lo notable, ¿no? Es como que nos está dando, como decíamos hoy, una visión muy distinta a la tradicional, y que es bueno que se revea un poco los conceptos que hay. Claro. Porque, ya te decía, si bien es cierto que la mujer no tenía el mismo papel del hombre y tuvo que luchar durante muchos siglos para poder lograr una aparente igualdad, igualmente no estaba tan dominada, ni las cosas eran tan blanco y negro, no, claro, como nos quieren hacer creer. O sea, es que ahora también recuerdo, se ha hablado mucho, y mucho se ha escrito también, sobre las cartas que María Guadalupe Cuenca, de Moreno, le envió a su marido a Londres, a Inglaterra, porque él iba en busca y para comprar armas, enviado por la primera junta. Bueno, esas cartas en realidad Mariano Moreno nunca las recibió porque muere en alta mar. Cuando uno lee las cartas de María Guadalupe Cuenca, realmente uno queda asombrado, pero asombrado por esto, porque son informes políticos. Claro. Son informes políticos con detalles tan minuciosos de los amigos, de los enemigos, de dónde se encontraban, qué hacían y qué no hacían, que habla, digamos, de que la mujer, en este caso María Guadalupe, pero supongo las mujeres del resto de los hombres que formaban parte de la Junta o estaban vinculados a la Junta o eran amigos de la gente de la Junta o formaban parte de la élite porteña, eran mujeres que estaban a la altura de las conversaciones de su marido, que no ejercieran un cargo público, eso es cierto, que no fueran abogadas, contadoras y funcionarias del cabildo, del consulado, de la Junta, eso es cierto, pero que estaban interiorizadas absolutamente de todo lo que ocurría y opinaban sobre eso, es evidente en las cartas. Y te voy a decir algo más, uno de mis temas favoritos de investigación fue una hermandad, que es la Hermandad de la Santa Caridad, que tenía un colegio de huérfanas durante la primera parte del siglo XVIII. Ese colegio enseñaba a las mujeres pobres, que no tenían ni maridos ni padres que se hicieran cargo de ellas. Cuando hablamos de huérfanas, no necesariamente chiquitas, Claro. Entre los 5 años y los 70 podían vivir en ese lugar. En ese colegio toda mujer sabía leer, sabía escribir, sabía matemática, sabía contabilidad, porque llevaban las cuentas, existen los detalles de la contabilidad en el colegio de huérfanas. Todas eran mujeres. El primer hospital de mujeres funciona ahí, al lado del colegio de huérfanas. Son las primeras enfermeras. O sea, de que la mujer durante el siglo XVIII, y hasta la mujer común, porque eran mujeres comunes, huérfanas, pobres, había negras, había chinas, todas ellas sabían leer, sabían escribir, sabían de medicina, sabían de contabilidad. Maravilloso. Vamos a poner el último tema. Vamos a pasar otro minué de época. Hasta las 23, Caminantes de la Historia, con Claudio Chávez y Darío Casapícola, por Radio Cultura 97.9. Bueno, Teresa, vamos a ir terminando
este programa tan interesante. Mira, quiero recordarle a los oyentes esta revista que está en la web, que se llama Histopía, de la cual vos sos directora. Y bueno, voy a dar el sitio para que aquel que tenga interés, le guste la historia, le guste lo que has dicho, le guste cómo lo has dicho y cómo lo has contado, puede visitarla, www.histopía. ¿Revista Histopía? Bien, repito, www.revistahistopía.com. ¿Cómo se te ocurrió, Teresa, hacer esta revista? La idea justamente fue hacer una revista de historia que fuera escrita por buenos académicos, por profesionales de la historia, pero que tuviera la particularidad que fuera dirigida no solo a los que saben de historia, sino al público en general. Y creo que lo hemos logrado. Estamos teniendo ya en esta página web más de 6.200 visitas de gente que ha descargado la revista y que, bueno, ha abarcado un montón de temas. Vos has participado con un tema muy interesante sobre el peronismo. Hemos hablado acerca de personajes como el doctor Muñiz, esta historia de mujeres que yo participé, artículos de filosofía, o sea, ha abarcado una cantidad de temas muy, muy interesantes, y ahora, en junio, sale el número 2, que bueno, va a tener también esas características, ¿no? Abarcar una pluralidad de temas y que la historia, ese es el cometido, sea amena para todos. ¿Y tenés en mente qué artículos estarían saliendo en esta número 2? ¿Recordás más o menos cuáles son? Para poner, digamos, en auto a nuestros oyentes. Vamos a hablar un poco acerca de la figura del almirante Brown, una figura poco conocida de nuestra historia. Y además que actuó durante un tiempo muy extenso. Exactamente. Un artículo realmente muy interesante que muestra aspectos inéditos de la vida de Brown. Un artículo muy bueno de un especialista en cartografía sobre el estudio de la historia de la cartografía desde la antigüedad. Un artículo, bueno, que en este caso mío, sobre los orígenes del teatro argentino, sobre las primeras representaciones teatrales y los primeros artistas que participaron, sobre un debate filosófico acerca del tiempo, artículos realmente, bueno, muy, muy variados, pero que, bueno, tienen, como ya te decía, la particularidad de ser escritos para que todos los puedan entender. Muy bien, muy bien. Bueno, muchas gracias, Teresa, gracias por haber estado acá. Le recuerdo a nuestro público la página web de Histopía, www.revistahistopía.com. Recuerdo también a mis oyentes que este es el 4º programa. Hemos estado con el amigo Tata Joffre, con Domingo Cavallo, con Rosendo Fraga, y ahora ya nos deja Teresa Fuster. Buenas noches a todos y hasta el próximo programa.